Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos un día más, un programa más aquí al Espía del Telón y hoy terminamos esta ronda de preguntas con Vladimir Putin en aquel foro de discusión de Valdai. Pongámonos como siempre cómodos en el escenario, vamos a darle a reproducir. Ahí tenéis a Putin de fondo y vamos con las preguntas donde lo habíamos dejado precisamente, que era con Serbia, con un en este caso, historiador de Serbia, Alexander Rakovic. Él pregunta sobre Rusia, Serbia, eh, los mecanismos para proteger sus valores tradicionales, proteger su identidad, etcétera. Y también le comenta sobre la inauguración de los Juegos Olímpicos de París, ya recuerda, aquella del satanismo y el mal gusto. Bueno, Vladimir Putin le responde lo siguiente. En cuanto a lo que vimos en la ceremonia de apertura, para ser sincero, al principio ni siquiera la vi, pero luego me dijeron que allí estaba pasando algo, así que lo hice. No sé qué esperaban porque lo hicieron los organizadores, porque se le escapó al COI, al Comité Olímpico Internacional. Sin duda fue ofensivo para millones de fieles cristianos. ¿Por qué hay que ofender a nadie? Ofender sus sentimientos religiosos. Los que lo hicieron dirán que no tenían la intención de ofender y que no ven nada ofensivo en ello. Pero lo mismo les ocurre a los representantes del Islam cuando queman el Corán o se publican ilustraciones de cualquier tipo, cómics con el profeta bajo la égida de la libertad de expresión. Ahora repetiré lo que ya he dicho muchas veces. La libertad de una persona o sociedad termina donde empieza la libertad de otra. Porque si puedes ofender a alguien, sus sentimientos religiosos, y decir, esta es mi libertad, hago lo que quiero, entonces puedes llegar hasta el asesinato. Quiero matar, ve y mata, esta es una libertad, una expresión de mi libertad. Eso es todo. Es basura, por supuesto. La gente no siente límites, no ve bordes, como decir, perdón, no ve bordes, como decimos a veces. Si tienes una visión de algo, bien, cíñete a tu visión de ese algo. Pero si sabes que eso puede ofender a otra persona, abstente de hacerlo. Eso es todo. La regla es simple. ¿Les parece posible actuar de esa manera? Esto, por cierto, al igual que permitir que los hombres compitan en deportes femeninos, es simplemente matar el deporte femenino. Sí, lo siento, he sacado el tema. En mi opinión, algunos deportes no son deportes femeninos. Pido disculpas a las mujeres, ellas dirán que estoy equivocado. Bueno, eso es otro tema. Pero si las mujeres participan en estos deportes, barra, boxeo, no sé, lucha libre, pues que compitan entre ellas. Es simple. Un hombre, porque se declaró mujer, fue a ganar a todo el mundo, le rompió la nariz a una mujer. Esto mata el deporte femenino. Pronto será imposible que las mujeres compitan en ningún sitio. No tiene sentido que compitan entre ellas. Si te declaras mujer, deja que las que se han declarado mujeres actúen y luchen entre ellas en los Juegos Olímpicos, o también las que presenten certificados de que han estado enfermas desde la infancia y que utilicen algunas drogas que les den claras ventajas durante el proceso de competición. Organicemos competiciones entre ellas. Me parece muy natural y sencillo. ¿Cuál es el problema? Por cierto, no ofende a nadie. ¿Y cómo protegemos nuestros valores? Por cualquier medio necesario. La siguiente pregunta es de un chino, lo encuentro, bueno, dice Wang Wen y represento a China, así se presenta. Putin le responde bueno, sobre el papel, el sistema de relaciones internacionales, China, Rusia, Estados Unidos, etcétera. Putin le responde lo siguiente. Intentaré responder lo más brevemente posible. En primer lugar, no cooperamos ni somos amigos de China contra nadie. Nuestras relaciones con China no están dirigidas contra terceros países, incluido Estados Unidos. Nuestras relaciones con China tienen por objeto crear las condiciones para el desarrollo de nuestros estados y crear las condiciones necesarias para la seguridad de nuestros pueblos. Lo mismo puede decirse de nuestras relaciones con Estados Unidos. Me cuesta imaginar semejante pregunta del señor presidente electo. Creo que comprende que esta cuestión está muy lejos de las realidades en las que vivimos. Rusia no se une a nadie contra nadie, más aún cuando se trata de China, con la que hemos alcanzado, como ya he dicho, un nivel de confianza mutua, cooperación y amistad sin precedentes. Creo que estados como China y Rusia, teniendo cientos, miles de kilómetros de fronteras comunes, una historia común de coexistencia prácticamente en el mismo espacio a pesar de la diferencia de culturas, teniendo valores comunes, esto es en sí mismo un logro enorme.
que debemos aprovechar hoy y dejar estos logros, fortalecerlos para las generaciones futuras. En cuanto a la posibilidad de restablecer las relaciones con Estados Unidos, estamos abiertos a ello, pero en gran medida la pelota está del lado de Estados Unidos porque no hemos dañado las relaciones con ellos, no les hemos impuesto ninguna restricción ni sanción, no contribuimos a ningún tipo de conflicto armado en los territorios cercanos a ellos. Nunca nos hemos esforzado por hacerlo y en la práctica nunca, quiero subrayarlo, nos hemos permitido hacerlo. No está claro por qué Estados Unidos se permite hacerlo. Espero que ellos también acaben dándose cuenta de que es mejor no hacerlo si no queremos conflictos mundiales. El presidente electo de Estados Unidos, el señor Trump, se ha pronunciado en un sentido similar. Veamos cómo funcionará en la realidad, teniendo en cuenta que la institución del presidente en Estados Unidos está de alguna manera vinculada a ciertas obligaciones. Está vinculado de un modo u otro al pueblo que le puso en el poder. Jacques Chirac me dijo una vez, ¿de qué tipo de democracia estamos hablando en Estados Unidos? ¿Qué tipo de democracia? Sin 1.000 millones de dólares, si no tienes 1.000 millones de dólares en el bolsillo, no puedes ni pensar en participar en las elecciones. Por no decir participar, no puedes ni pensarlo. Así es. Pero los que dan esos miles de millones también participan en la formación del futuro equipo. Y si delegan en alguien, tienen la oportunidad de influir en las personas que delegaron en este equipo. Aquí es muy importante hasta qué punto el líder elegido consigue establecer contacto no solo con estos grupos de influencia, con el llamado estado en la sombra, profundo, sino también con la población, con el pueblo, con los votantes. Si cumple las promesas hechas a los votantes, su autoridad crece y él, apoyándose en esta autoridad, se convierte en una figura política independiente incluso en las relaciones con los grupos de influencia que le ayudaron a llegar al poder. Se trata de un proceso muy complejo. Lo que ocurrirá en Estados Unidos, ni tú ni yo no lo sabemos, pero espero que nuestras relaciones con Estados Unidos se restablezcan algún día. Estamos abiertos a ello. Y luego la siguiente pregunta es Taisuke Abiru. Esto me suena más a Japón. Bueno, no, de la Fundación Sasakawa para la Paz. Sí, también es de Japón. Vale, aquí lo pone. Bueno, la respuesta de Putin es: efectivamente, la situación en Asia Oriental no se está calmando, no se está estabilizando, pero esto no tiene nada que ver con China. Por supuesto, China es nuestro socio y amigo más cercano, pero trataré de hablar con objetividad, objetivamente. ¿Crea China algún bloqueo? No quiero hacer apología de China, solo entiendo que allí hay muchos problemas internos, pero siempre hay problemas entre vecinos. Sabemos, y no voy a revelar ningún secreto, que hay ciertas dificultades en la frontera entre India y China, pero las personas con experiencia, competentes, piensan en el futuro de sus pueblos, buscan compromisos y los encuentran, como están haciendo ahora el primer ministro de India y el presidente de la República Popular China. Están dialogando, incluso en la cumbre de los BRICS en Kazán, y espero que esto tenga un impacto positivo en el futuro desarrollo de las relaciones China-India. En cuanto a la situación en Asia Oriental, en su conjunto, ¿está China creando bloques allí? Es Estados Unidos quien está creando un bloque, el segundo, el tercero. Ahora la OTAN se está involucrando formalmente. Nada bueno ocurre cuando se crean bloques político-militares cerrados bajo la aparente dirección de un país importante. Todos los demás países, por regla general, trabajan en interés de este Estado, que crea estos bloques, y que se lo piensen los que tan fácilmente están de acuerdo con todo. Si surgen problemas, y siempre surgen problemas entre vecinos, siempre, es necesario esforzarse para que los dirigentes de estos países encuentren fuerza, valor, paciencia y disposición para buscar un compromiso a nivel regional, sin interferencia de fuerzas externas. Si esta actitud cobra impulso, estos compromisos siempre pueden encontrarse, se encontrarán. Por lo tanto, creo que es completamente incorrecto acusar a China de ciertas intenciones agresivas cuando no es China quien crea bloques agresivos, sino Estados Unidos. Ahora, en cuanto al hecho de que Rusia esté del lado de China y no de los que crean estos bloques, ¿qué pasa con esto? Por supuesto, estamos del lado de China. En primer lugar, por lo que he dicho antes, no creemos que China esté siguiendo una política agresiva en la región.
Muchas cosas giran en torno a Taiwán. Todo el mundo reconoce formalmente, sí, Taiwán forma parte de China, pero en la práctica, actúan en una dirección completamente distinta, provocando la situación hacia el lado del agravamiento. ¿Por qué? ¿No es por la misma razón por la que provocaron la crisis ucraniana? Para crear una crisis en Asia y luego decir al resto del mundo, chicos, venid aquí, más cerca de mí, porque no podéis arreglároslas sin mí. Puede que esta lógica también funcione en Asia. Por eso apoyamos de verdad a China y porque creemos que sigue una política absolutamente equilibrada y también porque es nuestro aliado. Tenemos un volumen de comercio muy grande, cooperamos en el sector de la seguridad. Ha dicho que estamos realizando ejercicios. Bueno, sí. ¿Acaso Estados Unidos no realiza ejercicios con Japón? Regularmente. Hacen ejercicios con otros países regularmente. Ya se lo dije una vez. Desde finales de los 90 dejamos de utilizar nuestra aviación estratégica. No realizaba vuelos de largo alcance en la zona neutral, mientras que Estados Unidos seguía haciéndolo. Miramos, miramos, miramos y finalmente reanudamos también los vuelos de nuestra aviación estratégica. En este caso ocurre lo mismo. Estados Unidos realizó allí interminables ejercicios. Al final, nosotros y China también empezamos a realizar ejercicios, pero las maniobras no amenazan a nadie. Su objetivo es garantizar nuestra seguridad. Y creemos que esta es, perdón, y creemos que esta es la herramienta adecuada para estabilizar la situación no solo en Asia, sino en todo el mundo. En fin, hoy traigo una voz como de cantante de tabernas, madre mía. Y los países de la región no tienen nada que temer. Quisiera insistir una vez más, nuestra cooperación con China en general y en el ámbito militar, técnico-militar en particular, tiene como objetivo reforzar nuestra seguridad y no está dirigida contra terceros países. En cuanto a Japón y nuestras relaciones bilaterales con Japón, también puedo repetir lo que he dicho a sus colegas. No hemos empeorado las relaciones con Japón. ¿Hemos hecho algo malo a Japón recientemente? Hemos estado negociando, intentando encontrar una respuesta a la dificilísima cuestión del Tratado de Paz. Por cierto, hubo preguntas sobre posibles compromisos respecto sobre la base de la Declaración de 1956. Incluso la ratificamos en la Unión Soviética. Más tarde, la parte japonesa se negó a hacerlo. Sin embargo, a petición de la parte japonesa, volvimos a esta declaración y reanudamos el diálogo. Sí, no fue fácil, pero en general escuchamos a nuestros interlocutores y pensamos cómo y qué construir sobre la base de esta declaración de 1956. Entonces, de repente, Japón nos impuso sanciones y puso a Rusia en la lista de amenazas. En un tercer o cuarto lugar, ¿qué amenaza? ¿Cuál es nuestra amenaza para Japón? Nosotros impusimos sanciones que os hemos hecho. ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué recibisteis una orden de Washington? Podríais haberles dicho, chicos, nos lo pensaremos. Sin ofender a tu socio, a tu aliado. Tenías que seguir órdenes sin cuestionarlas. ¿Por qué harías eso? No lo entiendo. Gracias a Dios, todavía hay gente inteligente en Japón. Siguen cooperando, sobre todo en el sector energético. No abandonan nuestras empresas y ven que todo es seguro. A pesar de que Japón ha impuesto sanciones, no hacemos nada en respuesta. Las empresas japonesas han estado trabajando con nosotros y siguen haciéndolo. ¿Quieren trabajar? Dejemos que sigan haciéndolo. Ahora estamos viendo algunas señales, incluso de empresas estadounidenses que quieren volver a nuestro mercado. Dejemos que vuelvan, pero por supuesto en nuevas condiciones, con pérdidas, por supuesto. Pero no es culpa nuestra. Estamos dispuestos a establecer relaciones con Japón para los próximos 5 años y para los próximos 50. Japón es nuestro socio natural porque es nuestro vecino. Ha habido diferentes periodos en la historia de nuestras relaciones. Ha habido páginas trágicas, pero también ha habido algunas de las que podemos estar orgullosos. Amamos Japón, amamos la cultura japonesa, amamos la cocina japonesa. No hemos destruido nada. Saquen conclusiones ustedes mismos y nosotros no vamos a hacer el tonto aquí, a hacer el tonto, a echarnos la culpa de algo. ¿Estamos listos? Por favor, regresen. Eso es todo. Eso es todo. No creo que tenga nada más que añadir.
Y luego, bueno, Lyukhanov, el que está ahí a la izquierda de Putin, le pregunta sobre la cooperación estratégica de Rusia con Corea del Norte y demás, y Putin le responde lo siguiente. La República Popular Democrática de Corea tiene un tratado que firmamos con otros países y que fue con la Unión Soviética. Simplemente dejó de existir después de forma natural. Básicamente volvimos a él, eso es todo. No hay ninguna novedad, digan lo que digan. Todo, prácticamente todo lo que estaba escrito en el tratado entre la República Popular Democrática de Corea y la Unión Soviética, solo que con algunos matices nuevos, está reproducido en el nuevo tratado. Sí, por supuesto, su objetivo es garantizar la seguridad en la región y nuestra seguridad mutua. Y en cuanto a realizar maniobras con ellos, Putin responde, ya veremos, podemos realizar ejercicios, ¿por qué no? Y está el artículo 4, que habla de la asistencia mutua en caso de agresión por otro Estado. Está todo ahí. Y repito una vez más, no hay prácticamente ninguna novedad con respecto a un tratado que simplemente ha expirado desde los tiempos de la Unión Soviética. La siguiente pregunta, bueno, el tipo no se presenta ni con nombre ni nada, pero ¿en qué nuevas áreas podrían trabajar juntos India y Rusia? Así que ya podemos saber de dónde viene la pregunta en cuestión. Em, India, y dice Putin, India ha sido nuestro socio y aliado natural durante décadas. Creo que todo el mundo sabe muy bien qué papel desempeñaron la Unión Soviética y Rusia en la independencia de la India y cómo hemos apoyado al pueblo indio durante décadas. Durante este tiempo hemos desarrollado una calidad y un nivel de confianza únicos en nuestras relaciones con el pueblo indio. Y lo diré sin rodeos en este contexto. Por lo que entendemos, por lo que sentimos y por parte de nuestros amigos indios, existe tal consenso nacional sobre el desarrollo de las relaciones con Rusia, con nuestro país. Sobre esta base, Sobre esta base, estamos desarrollando las relaciones con la India en todos los ámbitos. La economía, que se desarrolla a buen ritmo y también en diversos ámbitos, como la energía. Por cierto, estamos preparados. Además de los suministros de petróleo, los suministros al mercado indio han aumentado muchas veces y esto se aplica a la posibilidad de suministrar gas natural licuado. Trabajamos activamente en el campo de la energía nuclear y estamos construyendo centrales nucleares en la India. Respetamos mucho la idea del Make in India, del hecho en India, o hacer en India, mejor dicho, del primer ministro Modi. Su llamamiento Make in India y estamos dispuestos a invertir. En el mismo campo de la energía, una de las mayores inversiones extranjeras, 20.000 millones de dólares, es una inversión rusa y estamos dispuestos a seguir desarrollándolo en la misma línea. Ahora, por supuesto, tenemos que pensar en nuevas tecnologías. Estamos pensando en ello y avanzaremos en este sentido. En la última reunión, el primer ministro llamó la atención sobre el hecho de que los productores agrícolas indios necesitan urgentemente aumentar la cantidad y el volumen de los suministros de fertilizantes. Lo hemos hecho y estamos dispuestos a aumentarlo, teniendo en cuenta las necesidades de la agricultura india. Hay otros ámbitos, hay muchos. India es un gran país, el mayor en términos de población en la actualidad, 1.500 millones de personas, más de 10 millones anuales. Se está desarrollando rápidamente. Es el líder en crecimiento económico entre las principales economías. ¿A cuánto asciende? Creo que un 7,4 de crecimiento anual del PIB. Y la India es uno de estos países que crecerá más rápido incluso que las prósperas economías actuales. Por lo tanto, nuestra visión de qué, cómo y dónde y en qué ámbitos y a qué ritmo deben desarrollarse nuestras relaciones se basa en las realidades de hoy. Y las realidades son que el volumen de nuestra cooperación está aumentando muchas veces. El volumen comercial no es tan grande como con China, pero sigue siendo de casi 60.000 millones de dólares, lo que supone 58 y pico y aumenta cada año. Este año, ya en los 9 primeros meses, se ha mantenido esta tendencia. En cuanto a la solución de crisis agudas, tenemos un gran respeto y gratitud por las ideas de los dirigentes indios, y en primer lugar del primer ministro, que expresa su preocupación por, digamos, el conflicto, incluido el conflicto ucraniano, y ofrece sus ideas para una solución. Por supuesto, esto está en nuestro campo de visión, y estamos sin duda no solo agradecidos al primer ministro por su atención a estos problemas,
sino también por sus propuestas y por lo que y cómo está haciendo al respecto. Y en general, creo que las relaciones con la India se han venido desarrollando a un ritmo elevado y tenemos todos los motivos para creer que, sobre la base de lo que se ha logrado hasta ahora, avanzaremos a un ritmo aún mayor que el actual. Pero, por cierto, y esto es tradicionalmente bien conocido por todos, las relaciones también se están desarrollando en la esfera de la seguridad y en la esfera técnico-militar. Fíjense en la cantidad de equipos rusos que están en servicio en el ejército indio. Realmente nos estamos desarrollando aquí con un nivel conocido, un alto nivel de confianza conjunta. No nos limitamos a vender nuestro armamento a India, sino que lo desarrollamos juntos. El sistema BrahMos es bien conocido. Lo hemos hecho prácticamente utilizable en tres ámbitos, en el aire, en tierra y en el mar. Y estos desarrollos en interés de la seguridad de India continúan. Esto es bien conocido por todos. No causa absolutamente ninguna pregunta ni irritación a nadie, sino que atestigua el alto nivel de confianza y cooperación. Continuaremos haciéndolo en el futuro próximo y esperamos que también en el futuro. Permítanme elegir un poco mis preguntas porque poco a poco se nos acaba el tiempo. Y le dice Liukanov, se acerca la medianoche. Sí, bueno. Ahora una pregunta de un griego que creo que además le conozco yo a este hombre. Bueno, de Constantacopoulos, madre mía, es un apellido. Siempre recuerda a uno por qué al Greco lo llamaban el Greco en España. Porque cada vez que decía su nombre y apellido decían, ¿tú de dónde vienes? De Grecia. El Greco. Listo. En fin, pues la pregunta de El Greco, geopolítico, que habla sobre Grecia, Rusia, etcétera, y Europa. Bueno, Putin le responde: cuanto más aguda sea la crisis, mayor será el plan, porque más tendrá que intervenir el Estado para resolver los problemas que surjan. Pero cuanto mayor es la riqueza y los recursos acumulados, más sonoras son las propuestas de pasar a una solución basada exclusivamente en el mercado. Llegan los liberales y demócratas y empiezan a gastar todo lo acumulado por los conservadores. Luego pasa algún tiempo y de nuevo hay crisis de sobreproducción o crisis relacionadas con ella. Y todo se repite un número infinito de veces. Todo vuelve a la normalidad. Es la elección soberana de cada Estado. Cómo construir su política económica. China ha encontrado estas oportunidades. ¿Saben por qué lo ha conseguido? Entre otras cosas porque China es un Estado soberano. Y muchas de las economías actuales han renunciado voluntariamente a parte de su soberanía por diversas razones, debido a sus obligaciones en el marco de uniones económicas, uniones político-militares, y no pueden tomar decisiones ni en el ámbito de la economía ni en el de garantizar su seguridad. No estoy llamando a nadie a nada ahora, solo estoy respondiendo a su pregunta. Probablemente en algún momento la existencia del dracma, la existencia de una moneda nacional sería conveniente, porque es posible regular los procesos sociales al menos con la ayuda de la inflación, pero de alguna manera deshacerse de la tensión social, no trasladar todas las dificultades asociadas con el desarrollo de la economía sobre los hombros de la población. Pero en su momento Grecia tomó otras decisiones, se volvió a subordinar a la regulación mediante una moneda única y decisiones económicas en Bruselas. Esto no es asunto nuestro, es la elección soberana del Estado griego. ¿Cómo proceder ahora en estas circunstancias? Me resulta difícil de decir, pero, como me han dicho algunos de mis amigos y colegas de la Unión Europea, aún quedan algunos, por cierto, en Bruselas se toman más decisiones vinculantes para los Estados miembros de la Unión Europea que las que tomaba el Soviet Supremo de la Unión Soviética cuando existía la Unión Soviética. Aquí hay más y menos. Esto, pero no es asunto nuestro. He intentado responder a su pregunta, no sé si es suficiente, pero es lo que pienso al respecto. Y luego viene otra pregunta más de Abramova, que no pone el nombre, pero bueno, habla también China, India, etcétera, líderes africanos y demás. O sea que ahora se viene una pregunta con líderes africanos, sobre líderes sobre África. Putin responde:
¿Sabe? El continente africano es enorme y el nivel de desarrollo económico y el nivel de seguridad son muy diferentes. Estoy de acuerdo con usted en que no tenemos contradicciones con casi ningún país africano y el nivel de confianza y simpatía mutua es muy alto. En primer lugar, porque en la historia de nuestras relaciones con el continente africano nunca ha habido ninguna sombra, nunca. Nunca nos hemos dedicado a la explotación de los pueblos africanos. Nunca nos hemos dedicado a nada inhumano en el continente africano. Al contrario, siempre hemos apoyado a África, a los africanos en su lucha por la independencia, por su soberanía, por la creación de unas condiciones básicas para el desarrollo económico. Ahora, por supuesto, en las condiciones modernas tenemos que trabajar de una manera nueva. Prácticamente es muy importante para todos y hay algo común con la creación de condiciones favorables para el desarrollo en el ámbito de la seguridad, porque estas herramientas neocoloniales se conservaron en la economía por parte de los países occidentales, pero también en la esfera de la seguridad. Y todo esto junto dio ciertas ventajas y la oportunidad de utilizar estas herramientas neocoloniales, pero la gente está harta de ello, sobre todo porque no ve mucho rendimiento en ello. Ya lo he dicho, solo puedo repetirlo. En nuestras reuniones, en las cumbres y en los encuentros bilaterales, los africanos nunca piden ni mendigan nada, no están con las manos extendidas. En primer lugar, se están desarrollando rápidamente. En segundo lugar, sienten que tienen recursos y oportunidades. Y en tercer lugar, solo piden una cosa, establecer una cooperación natural y mutuamente beneficiosa. Y eso es lo que nosotros también pretendemos. Bueno, este párrafo que acabo de leer de la respuesta de Putin es básicamente la clave en cuestión de por qué van también esas relaciones entre países africanos y Rusia. Algo que en la Unión Europea, por ejemplo, no son capaces de entender o lo saben, pero no lo quieren reconocer, porque sería reconocer que la están cagando fuertemente. Sigamos. Pero, por supuesto, no podemos hacerlo a nivel estatal como se hacía en la Unión Soviética. Nosotros sí, intentamos crear las condiciones para el trabajo de nuestras empresas líderes, sobre todo porque el potencial de inversión de nuestras empresas es muy alto, realmente muy alto. Estamos hablando de la posibilidad de invertir de cientos de millones de dólares, no exagero. Por eso, estamos construyendo una central nuclear en Egipto y estamos invirtiendo casi 20.000 millones de dólares allí, solo por un momento, pero también estamos dispuestos a trabajar en otros países, en otros ámbitos. Pero, por supuesto, es muy difícil trabajar en el ámbito económico si no se crean las condiciones para garantizar la seguridad. Después de todo, digamos, en la zona del Sahel, la zona del Sáhara-Sahel, la gente sigue atormentada allí por diversos grupos semiterroristas o terroristas. Hay inestabilidad política interna en uno u otro país y prácticamente todos recurren a nosotros para que les ayudemos en esta zona. Nos complace, en el marco del derecho internacional, intentar ayudarles. Al mismo tiempo, no tratamos de exprimir a nadie. ¿Comprende? Algunos europeos a veces se ofenden con nosotros. Creáis condiciones y nos están expulsando. No tiene que ver nada con nosotros. Simplemente no quieren veros allí. De eso se trata. Y para no crear un vacío en la esfera de la seguridad, nos piden que llenemos ese vacío. Estamos tratando de hacerlo, pero con bastante cuidado, aunque con toda la eficacia necesaria para resolver este problema. Queda mucho, y sobre todo, por hacer en la esfera económica. Intentaremos trabajar en esta dirección. Tales reuniones que tendrán lugar mañana o pasado mañana, la reunión ministerial, tales reuniones tienen por objeto crear condiciones favorables para ello. La formación del personal continúa. Sigue tanto en la esfera civil como en la militar. Nuestras instituciones de enseñanza militar forman a los futuros especialistas de las Fuerzas Armadas de estos países. Lo mismo ocurre en el ámbito de la formación de las fuerzas del orden. En general, trabajaremos en todos los ámbitos. En el ámbito de la cultura, tenemos un gran interés por la cultura de los pueblos de África en Rusia. Debo decir que se trata de un interés mutuo. Trabajaremos duro, responsable y sistemáticamente en este ámbito. En fin, luego viene otra pregunta más sobre mundo multilateral y multipolar, que debería algún país pronunciarse a favor de un mundo así, etcétera. Y bueno, Putin eh, responde lo siguiente.
Empezaré por donde usted lo ha dejado. Me gustaría que el mundo fuera equilibrado y que el sistema multipolar emergente tuviera en cuenta en la mayor medida posible los intereses de todos los participantes en la comunicación internacional. Me gustaría ver un sistema que tuviera en cuenta los intereses de los demás y un mecanismo para encontrar compromisos. Espero que seamos capaces de crear un sistema así. En cualquier caso, deberíamos esforzarnos por conseguirlo. ¿Quién lo quiere? Hay fuerzas que luchan por ello. Las hay, por supuesto. En primer lugar, los miembros de los BRICS. Acabamos de hablar de ello en la cumbre de Kazán. Disculpe, esto no es insignificante. Su país de origen, la República Popular China, eh, es- esto es la India, esto es Sudáfrica, esto es Brasil, el país más grande de América Latina, Rusia, a la que hoy representa su humilde servidor y todo el pueblo ruso, se lo aseguro, están creados precisamente para ese desarrollo pacífico de la situación en el mundo, creando las condiciones para que prosperen todos los participantes en la comunicación internacional. No lo sé, es imposible predecirlo, pero debemos esforzarnos por ello. Así que vamos, por favor, pónganse de pie. Y nada, viene otra pregunta más que no pone nombre, simplemente pone pregunta. No podría averiguar de dónde viene así rápidamente. Bueno, en fin. Respuesta de Putin, que además es rapidita. No es una pregunta difícil. La situación es compleja, pero la cuestión no es complicada. Intentaré formularla en dos partes a la vez. Rusia cree que es necesario aplicar todas las decisiones del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre Israel y Palestina. No se trata de una política oportunista. Esta posición ha sido tradicional desde los tiempos de la Unión Soviética y Rusia ha continuado esta línea. Así pues, si se aplican todas las decisiones del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General sobre el establecimiento de dos estados soberanos independientes, esta será, en mi opinión, la base para resolver la crisis, por grave y aguda que sea o parezca hoy. Eso es todo. También es curioso, Liukanov le pregunta, Vladimir Vladimirovich, no puedo dejar de preguntar, ya que hablamos de fronteras, ¿dentro de qué fronteras reconocemos a Ucrania? Una pregunta ahí directa y calentica. Putin le responde, sabe, siempre hemos reconocido las fronteras de Ucrania en el marco de nuestros acuerdos tras el colapso de la Unión Soviética, pero me gustaría llamar su atención sobre el hecho de que en la Declaración de Independencia de Ucrania está escrito, y Rusia lo apoyó, que Ucrania es un Estado neutral, y sobre esta base reconocimos las fronteras. Pero más tarde, como saben, los dirigentes ucranianos modificaron la ley fundamental y anunciaron su deseo de ingresar en la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que no es lo que acordamos. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, nunca y en ninguna parte apoyamos ningún golpe de Estado, y tampoco lo apoyamos en Ucrania. Comprendemos y apoyamos a las personas que no estaban de acuerdo con este golpe de Estado y reconocemos su derecho a defender sus intereses. Ya he hablado con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en varias ocasiones y no hay ningún secreto. Tampoco creo que se enfade conmigo. Apoya a quienes dicen que hemos violado las normas y principios del derecho internacional, la Carta de la ONU, que hemos iniciado las hostilidades en Ucrania. Ya he hablado, pero aprovecharé su pregunta, por favor, para repetir la lógica de nuestras acciones. Mire, si según el artículo 1, creo, de la Carta de la ONU, todo pueblo tiene derecho a la autodeterminación, entonces el pueblo que vive en Crimea y el pueblo que vive en el sureste de Ucrania, que no estaban de acuerdo con el golpe de Estado, que es un acto ilegal inconstitucional, tienen derecho a la autodeterminación, ¿verdad? Cierto. El Tribunal Internacional de Justicia de las Naciones Unidas, con respecto a Kosovo, decidió, analizando la situación en torno a Kosovo, que un territorio, al declarar su independencia, no está obligado a pedir la opinión y el permiso de las autoridades centrales del país del que este territorio forma parte actualmente, en el momento de la decisión, ¿verdad? Por supuesto que sí, porque esta es la decisión de la Corte Internacional de Justicia de la ONU. Así que estos territorios, incluidos Novorossia y Donbass, tenían derecho a decidir sobre su soberanía, ¿verdad? Por supuesto que lo tenían. Esto se ajusta plenamente al derecho internacional actual y a la Carta de las Naciones Unidas. Si es así, entonces teníamos derecho a concluir acuerdos interestatales apropiados con estos nuevos estados, ¿verdad? Por supuesto que sí. ¿Lo hicimos? Lo hicimos.
Estos tratados incluyen disposiciones de asistencia mutua. Los ratificamos y asumimos ciertos compromisos. Y entonces, estos nuevos estados nos pidieron ayuda en virtud de estos tratados. Tuvimos la oportunidad y la obligación de hacerlo, y lo hicimos para intentar detener las hostilidades iniciadas por el régimen de Kiev en 2014. No iniciamos ninguna intervención, agresión, sino que estamos tratando de defenderla, de detenerla. El secretario general de la ONU escuchó todo esto, se marchó en silencio y dijo, bueno, sí, bien, pero aún así habéis atacado. No estoy bromeando, palabra por palabra. No hay respuesta racional. ¿Dónde está el error en esta cadena? ¿Qué dije mal? ¿Dónde violamos el derecho internacional y la Carta de la ONU? En ninguna parte. No hay violaciones. Y si las tenemos, entonces la frontera de Ucrania debería estar de acuerdo con las decisiones soberanas de la gente que vive en ciertos territorios que llamamos nuestros territorios históricos. Todo depende de la dinámica de los acontecimientos que están teniendo lugar. Una respuesta espectacular. Siempre he comentado en muchos programas que la cuestión de Kosovo en Rusia marcó muchísimo. Tendríamos que remontarnos a aquel febrero de 2008, cuando el gobierno regional kosovar declara su independencia. Estados Unidos enseguida se mete ahí y dice, sí, 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 aquí está muy bien, muy bien. Y además tenemos una base militar que la vamos a ampliar. Venga, todo rechulón. Claro, en el mismo 2008 es cuando también Estados Unidos impulsa a Mikhail Saakashvili desde el gobierno de Georgia a atacar Osetia del Sur y Abjasia, atacando también a las fuerzas de paz rusas que responden, 5 días de guerra, etcétera, desmontan el ejército georgiano con ese contragolpe militar y Rusia, en ese caso, dice, vale, pues ahora Osetia del Sur y Abjasia las reconocemos como estados independientes, cosa que no habían hecho desde la guerra civil del 92. Bueno, patata. Y a partir de ahí, también en 2008, la cumbre de Bucarest, el llamamiento a que Georgia y Ucrania se unan a la OTAN, etcétera. A partir de ahí, para Rusia y para Putin también, que en ese año pasó de la presidencia de jefe de Estado a jefe de gobierno. Tras las elecciones, Medvedev era el presidente durante de 2008 a 2012. Bueno, la cuestión aquí es la siguiente. Esa cuestión de Kosovo, para los rusos, que son puñeteramente legalistas, y no os podéis imaginar hasta qué punto son puñeteramente legalistas, o sea, todo tiene que estar, que no falte una coma, porque literalmente, aunque todo esté bien en todos los documentos, como haya una letra de más en un documento, eh, te mandan de vuelta al sitio a que te hagan bien el documento y no tenga una letra que falta. Esto va en serio, con unos pasajes de avión. Una letra de más en un apellido, vuélvete abajo y que te corrijan esto. Da igual de los dos pasajes, uno esté bien, el otro está mal, uno tiene una letra de más, eso que te lo quiten y que te lo den bien. Si no, no pasas. Y tú, madre mía, esta gente es puñeteramente legalista. Pero bueno, es así. En fin, sigue diciéndole Liukanov sobre esta cuestión. Si volvemos al primer eslabón de su cadena, ¿puede entenderse que cuando haya neutralidad entonces hablaremos de fronteras? Putin le responde, si no hay neutralidad, es difícil imaginar unas relaciones de buena vecindad entre Rusia y Ucrania. ¿Por qué? Porque significa que Ucrania será utilizada constantemente como una herramienta en manos extranjeras y en detrimento de los intereses de la Federación Rusa. Así, no se crearán las condiciones básicas para la normalización de las relaciones y la situación se desarrollará según un escenario impredecible. Nos gustaría mucho evitar esto. Por el contrario, estamos decididos a crear las condiciones para un acuerdo a largo plazo y para que Ucrania se convierta finalmente en un Estado independiente y soberano, en lugar de ser una herramienta en manos de terceros países y utilizada en su interés. Miren, ¿qué está pasando ahora, digamos, en la línea de contacto o, digamos, en la región de Kursk? Entraron en la región de Kursk. Las pérdidas son colosales. En 3 meses de hostilidades, las pérdidas son más de las que el régimen de Kiev perdió en todo el año pasado, más de 30.000.
30.000. Bueno, han perdido menos tanques. Ahora tienen unos 200 tanques y el año pasado perdieron 240 tanques, creo. Hay menos tanques, así que hay menos pérdidas, menos uso. ¿Y por qué están allí sentados sufriendo tales pérdidas? Porque la orden del océano es aguantar a toda costa, precisamente a toda costa, al menos hasta las elecciones, para demostrar que todos los esfuerzos de la administración del Partido Demócrata en la dirección de Kiev, en la dirección de Ucrania, no fueron en vano. Aguantar a toda costa, a cualquier precio. Este es ese precio. Una tragedia terrible, creo, tanto para el pueblo ucraniano como para el ejército ucraniano. Y las decisiones no fueron dictadas por consideraciones militares, para ser honestos, sino por consideraciones políticas. Ahora, en algunas direcciones, en la dirección de Kupiansk, no sé si los militares lo han dicho o no todavía, hay dos centros de bloqueo allí. En un centro hay prácticamente un cerco. Las tropas ucranianas están presionadas contra el embalse. Unos 10.000 soldados están bloqueados. Y en el otro, cerca de Kupiansk, unos 5.000 ya están rodeados y están intentando construir pasos de pontones para evacuar al menos parcialmente, pero nuestra artillería los destruye casi al instante. En la zona de la responsabilidad de nuestro grupo central ya hay dos o tres zonas bloqueadas, dos con seguridad, y probablemente pronto habrá una tercera. Los militares ucranianos pueden ver todo esto, pero a nivel político se toman decisiones que no benefician ni al Estado ucraniano ni al pueblo ucraniano. Si esto continúa indefinidamente, entonces por supuesto, no conducirá a la creación de condiciones favorables para el restablecimiento de la paz, la tranquilidad y la cooperación entre los estados vecinos durante una larga perspectiva histórica, que es exactamente por lo que deberíamos esforzarnos. Eso es exactamente lo que Rusia pretende. Pero no decimos que estamos dispuestos a mantener conversaciones de paz. Perdón, por eso decimos que estamos dispuestos a mantener conversaciones de paz. Pero no sobre la base de unos deseos, cuyo nombre cambia de mes en mes, sino sobre la base de las realidades que están surgiendo y sobre la base de los acuerdos que se alcanzaron en Estambul y sobre la base de las realidades de hoy. Pero no debe tratarse de una tregua de media hora o de medio año, solo para conseguir algunos cartuchos, sino de crear condiciones favorables para el restablecimiento de las relaciones y la cooperación del futuro en interés de los dos pueblos, que sin duda son fraternales, por mucho que se complique por la retórica, por los trágicos acontecimientos de hoy en las relaciones entre Rusia y Ucrania. Por lo tanto, nuestra posición es clara y nítida. Actuaremos en esta dirección, nos moveremos en esta dirección. Y ahora, bueno, ya que el tiempo se le va, habla sobre Argelia. Una pregunta sobre Argelia y demás. También, bueno, le preguntan sobre esta boxeadora argelina, la que decía, o sea, la que efectivamente parece un hombre más que una mujer, y que decía, no, no, es mujer y tal. Bueno, Putin le responde, ¿sabe? Si es una mujer, que Dios la bendiga con buena salud y nuevos logros deportivos. Entonces no estaba hablando de ella, hablaba del hecho de que es imposible de que alguien se declare mujer y salga a competir con mujeres, aunque, lo siento, sus características sexuales externas sugieran lo contrario. Pero algunos teóricos del deporte creen que los signos sexuales externos no tienen nada que ver. Una persona se declara mujer y adelante, se puede llegar a todo, ¿sabes? Eso es lo primero. En segundo lugar, sobre el sionismo. Entiendo, he hablado de ello muchas veces. He dicho que cualquier acción debe ser proporcional a la amenaza y lo que está ocurriendo en el otro lado. Ciertamente condenamos cualquier manifestación de terrorismo. El ataque a Israel es una manifestación que ocurrió eh, el 7 de octubre. Pero, por supuesto, la respuesta tiene que ser proporcionada. Ahora debemos tratar de minimizar, de reducir a cero el sufrimiento del pueblo palestino. Tenemos que detener inmediatamente los combates allí. Tenemos que hacer todo lo posible para que tanto Israel como Palestina, en este caso Hamas, se pongan de acuerdo al respecto. Podemos agravar, culpar, condenar, todo lo que queramos, pero lo más importante ahora es detener los combates inmediatamente. Perdón. Israel está luchando y parecería que no hay en ningún lugar donde luchar, pero los combates continúan y las milicias de Hamas están luchando. ¿Cuánto tiempo puede durar esto? O en el sur del Líbano.
El grupo de 63.000 personas, según nuestras ideas, vale una tonelada. Las tropas han entrado en el sur del Líbano, pero el grupo principal está en la frontera. No debemos llevar la situación a una tragedia, debemos buscar formas de encontrar soluciones mutuamente aceptables. La pregunta es, ¿las hay? ¿Es posible? Yo creo que sí, que es posible, por extraño que parezca. Incluso tenemos nuestras propias ideas al respecto. Incluso estamos intentando hablar con todos los participantes en este conflicto, tratando de averiguar qué podría ser aceptable para todos y en general puede que haya luz al final del túnel. Creo que todos tenemos que pensar en ello ahora. Creo que es posible, por ingenuo que pueda parecer, tal vez, pero es posible. Estamos en contacto permanentemente con todo el mundo, literalmente si no todos los días, sí todas las semanas. Intentemos ir por ese camino. Tengo mucho miedo de arruinar algo de los esfuerzos que estamos haciendo ahora. No estamos solos, pero también estamos en contacto con algunos de nuestros, por así decirlo, socios en este tema. Existe un deseo común. Hablo con sinceridad, parece que estamos avanzando en la dirección correcta. Tengo la sensación de que hoy casi todos los participantes implicados en este difícil proceso no quieren seguir avanzando hacia la confrontación, sino que por el contrario también están pensando en cómo llegar a algún tipo de acuerdo. Pensemos en esto ahora, ¿de acuerdo? Estamos trabajando en ello. Por extraño que parezca, nosotros mismos tenemos un conflicto con Ucrania, pero como muchos participantes en el conflicto también se dirigen a nosotros con estas ideas y propuestas y estamos en contacto natural con todos ellos. También estamos intentando hacer nuestra propia, digamos, pulcra y modesta contribución a la solución de estos problemas. Y Liukhanov le interpela. Usted mantenía muy buenas relaciones personales con Netanyahu. ¿Se han mantenido? Y Putin responde, intento no estropear nada, solo mejorarlo todo, pero las condiciones actuales son muy peculiares. ¿Qué puedo decir? Tienen un impacto en todo, incluidas nuestras relaciones. También tuve una buena relación con Macron, ¿qué hay de malo en ello? También hablé con Scholz, pero en algún momento decidieron que no lo necesitaban. No lo necesitaban, así que no lo necesitan, ya lo he dicho. Yo también tenía una relación normal con Trump. No sé, ahora quiere, no quiere hablar. Yo también tuve una relación normal con Biden. Nos reunimos con él en Suiza, charlamos, hablamos por teléfono, nos llamamos, bromeamos, nos reímos. Y ahora una pregunta desde Arabia Saudí y ya se va acabando el programa. Bueno, vamos a leer esta más. En primer lugar, sin duda, bueno, a ver, esperen, la pregunta. Dice, bueno, precisamente le mencionan al escuchar su discurso en esta sala, he recordado involuntariamente su intervención en la conferencia de Múnich de 2007. Es una conferencia fundamental donde Putin dijo, hasta aquí hemos llegado, paren ya con esto. Pero bueno, Putin le responde, en primer lugar, sin duda, hay que incluir a la India entre las grandes potencias. 1.500 millones de habitantes, la mayor tasa de crecimiento económico entre las grandes economías, la cultura más antigua, etcétera. Y la perspectiva, muy buena perspectiva de crecimiento. Pero hay otros países de rápido crecimiento, eh, que sin duda estarán entre las naciones que tendrán un gran impacto en la política actual, en el desarrollo mundial y en el futuro de la humanidad. Fíjense en lo que le está ocurriendo a Indonesia, 300 millones de habitantes, y en algunos países de África, Arabia Saudí, por cierto, también desempeña un papel muy importante en la industria energética mundial. Esto por sí solo es suficiente. Un movimiento, una palabra del príncipe heredero es suficiente para influir en los mercados energéticos mundiales. El impacto es enorme. En cuanto a los países que ha mencionado, ha hablado de la competencia entre ellos, pero ya sabe, la competencia sana siempre es buena. Nunca ha hecho daño a nadie. Lo digo sin ninguna ironía, de verdad. Siempre saca a relucir la fuerza interior de una u otra parte, ayuda a su desarrollo. El monopolio es malo. Allá, al otro lado del océano, dicen que solo hay un caso en que el monopolio es bueno, cuando es propio. Pero esto es una broma, porque de hecho es malo, socava los fundamentos internos, la energía interna de crecimiento de los que se sientan en este monopolio. Así que no hay nada especial aquí. Lo principal es que esta competencia natural no degenere en algún tipo de agresión de una parte contra la otra.
Lo principal es que se respeten las reglas que han sido elaboradas y acordadas entre todos los participantes en la comunicación internacional, es decir, acordadas y no inventadas por alguien por su cuenta y en su propio interés, para que las restricciones, las sanciones, que llamamos ilegítimas, no sean adoptadas y utilizadas como instrumento de lucha competitiva. ¿Por qué digo ilegítimas? Porque son contrarias a las normas internacionales vigentes, a las normas de la Organización Mundial del Comercio, etcétera. Por lo tanto, son ilegítimas. Entonces, ¿qué es legítimo aquí? Esto es algo obvio. Se politizan y luego se utilizan en la competencia. La imposición de sanciones contra Rusia o la imposición de sanciones contra China. Esto a menudo va en detrimento de los que lo aplican. Estados Unidos y China tienen una enorme interacción económica, así que han aplicado sanciones contra China y que puede que hayan hecho algo en su propio detrimento. En Europa, por ejemplo, voy a dejar el vídeo por aquí para que lo sigan viendo. En Europa, por ejemplo, están limitando los productos chinos, imponiendo restricciones. ¿Y en qué se ha quedado Europa? Los propios europeos admiten que las dos principales ventajas son los recursos energéticos relativamente baratos de Rusia y los bienes de consumo baratos de China. ¿Y qué pasará ahora? ¿Lo taparán? ¿Nos cortarán voluntariamente los recursos relativamente baratos? Repito. Vemos que allí todo se está equilibrando al borde de la recesión. Ahora se negarán a comprar productos chinos baratos. ¿Qué pasará? Habrá inflación. Inflación. Lo mismo ocurrirá en Estados Unidos. Allí hay bastantes problemas. Triple déficit, 34 billones de dólares de deuda, déficit de comercio exterior, déficit presupuestario. ¿Qué tienen allí? ¿Un 6% o algo así? Nosotros, con todas las restricciones que intentan imponernos, tenemos un déficit de alrededor del 2%, menos del 2%. Están socavando sus propias vías, sus propias instituciones de desarrollo. Por lo tanto, la competencia sana es natural y posible. El uso de herramientas ilegales como la competencia es malo y perjudicará a quienes las utilizan en primer lugar. Espero que la toma de conciencia de esto llegue a un nivel político tan sensato y bueno que seamos capaces de ponernos de acuerdo en todo. Y he hablado de cómo hacerlo en mi intervención. Gracias. Terminemos por hoy o estaremos aquí hasta mañana. Y a partir de ahí, bueno, pues ya hay una pregunta más. Precisamente, bueno, venga, va. Vamos con ella. Una pregunta más y cerramos el programa. Una pregunta que viene desde alemán de Suiza, desde un alemán de Suiza, Roger Koepel. Bueno, Putin responde lo siguiente. Ha mencionado al señor Schröder. He mantenido y mantengo muy buenas relaciones personales con él. Es un hombre increíble para la clase política europea moderna. Hablo sin ninguna ironía, sin ninguna exageración. ¿Asombroso por qué? Porque tiene su propia opinión y la expresa libremente. Cuando las relaciones con Rusia empezaron a deteriorarse, no tuvo miedo de formular sus posiciones, de exponerlas públicamente. Empezaron a acusarle de todos los pecados capitales. Yo simplemente intenté no interferir en modo alguno, no comentar nada. ¿Qué hizo? ¿Qué le hicimos? Construimos Nord Stream, suministramos gas a Europa. ¿Qué hay de malo en ello? Ahora no hay gas ruso en Alemania. Las consecuencias son graves. No solo por eso, sino también por esto. Y ahora todavía no hemos visto nada que pueda sustituirlo del todo. Yo cuando hablo con nuestros expertos, se lo diré ahora, yo no he dicho eso. Simplemente repetiré lo que han dicho. No quiero ofender a nadie, Dios no lo quiera, no va a sonar muy bien. Sigo preguntando a nuestros colegas, a mis colegas, a los expertos, digo, ¿qué le falta ahora a Europa? La respuesta es que les falta cerebro. No porque sean estúpidos, no, sino porque las decisiones económicas las toman políticos que no tienen nada que ver con la economía. Las decisiones están politizadas, mal calculadas y no tienen que ver con una justificación real. Esto se aplica también a la agenda verde. ¿Es noble luchar por el clima? Por supuesto que lo es. Nos alarma a todos, sí, y asusta a algunos. Pero no es justo asustar deliberadamente a los votantes para imponer soluciones irrealizables. No es justo. ¿Es buena la agenda verde? Sí, lo es. ¿Necesitamos nuevas herramientas y tecnologías? Sí, las necesitamos. Pero, ¿puede una economía como la alemana sobrevivir únicamente con nuevas tecnologías verdes?
Imposible. Tenemos que reducir el tamaño de la economía o volver a la generación con carbón, como está ocurriendo ahora en muchos países europeos, incluyendo la República Federal Alemana. Bajo presión, se influyó en la opinión pública, se asustó a la gente, quitaron la generación nuclear, luego la de carbón, luego el gas ya no era necesario, luego no entraron en razón y empezamos a suministrar gas allí a través de diversos canales. Schroeder lo hizo. No lo hizo en interés de la Federación Rusa, no porque creara las condiciones para que vendiéramos y obtuviéramos algún beneficio económico. Lo hizo únicamente en interés del pueblo alemán y luchó por las mejores condiciones para estos suministros y por la creación de estas oportunidades de infraestructuras. A juzgar por lo que está ocurriendo en la economía alemana tras la pérdida de estas oportunidades, el resultado de su trabajo fue muy bueno. Ahora lo vemos. No está ahí y este es el resultado. Pero lo hizo. Tomó decisiones bastante impopulares en términos de política económica interna. Arriesgó su carrera política y lo hizo conscientemente. Simplemente era necesario tomar decisiones que no eran muy populares en términos de recorte del gasto social y demás, pero desde un punto de vista económico era absolutamente necesario. Sabía que tendría consecuencias políticas desfavorables para él, pero lo hizo de todos modos. Es un hombre que no toma decisiones en su propio interés, sino en interés de Alemania. Así es como ha construido sus relaciones en la política exterior. Veamos los acontecimientos de Irak, 2003. Estaba en contra de la intervención estadounidense allí. Habló directa y públicamente de ello, al igual que Chirac, y causó, por supuesto, el disgusto de los que pensaban lo contrario y de los que mandaban desde el otro lado del océano. Al final acabó fuera del cargo. Es un hombre muy decente y coherente. No hay muchos como él. Hay gente así en Europa, pero son muy pocos. Con contarlos con los dedos de una mano bastaría. Creo que esto seguirá ocurriendo en Europa, porque la gente ve lo que ocurre en la vida real, se aumenta la brecha entre las llamadas élites dirigentes que por diversas razones se ven obligadas a orientarse hacia los intereses de los demás, y luego el grueso de la población. Esto es lo que vemos, y el crecimiento de las fuerzas políticas de orientación nacional crece y seguirá creciendo. En cuanto al hecho de que yo, como usted ha dicho, evito comunicarme con un público amplio en Europa. Considero incorrecto dirigirme directamente a la población de estos países, cuyos dirigentes nos anatematizan y no quieren escuchar nada, no quieren escuchar ningún argumento. Tenemos estructuras relevantes que trabajan allí, que también están siendo reprimidas, a pesar de la declarada libertad de expresión. A nuestros periodistas no les dejan trabajar en ningún sitio, ni en Europa ni en Estados Unidos. Lo cierran todo e inventan un montón de dificultades. Pregunten a Margarita Simonian. Ella les dirá todo lo que les hacen a ellos y a sus periodistas. Allí solo tenemos un punto de apoyo, Russia Today. Y ya está, no hay nada. No tenemos un sistema ramificado, no como los anglosajones, con medios de comunicación mundiales. No los tenemos, pero están intentando cerrarlo y tienen miedo de ello. Por favor, estoy abierto a una entrevista en la medida de lo posible. Ya sabe, me reuní con Tucker Carlson, el periodista estadounidense, y de vez en cuando tengo contactos con periodistas occidentales. Por favor. La reacción es tan malsana, cualquier palabra es percibida con un torrente de conciencia. ¿Recuerdan cómo se acusó al presidente electo de Estados Unidos de tener vínculos con Rusia? Entonces, el Congreso celebró audiencias, se creó una comisión para investigar sus vínculos con Rusia. Nada. Así que no hubo nada. Por eso no hay nada. Nada probado. Nada. Y sin embargo, con una energía inimaginable que podría haberse aprovechado mejor, utilizaron lazos imaginarios con Rusia casi hasta el último momento. Eso es mentira. No quiero causar problemas a nadie allí. Eso es lo tercero. Y la cuarta es que todos los procesos que se llevan a cabo en un país u otro deben tener lugar dentro del país. Así es como se hará. Estas fuerzas políticas de orientación nacional crecerán, no porque yo diga algo a nuestros afines en Europa, y hay muchos afines en Estados Unidos, sino porque lo dictan las leyes del desarrollo interno de la sociedad. Esta es la base más sólida para los futuros cambios. Seguro que habrá cambios. Y en fin, em,
una última cosa de Putin, ya que volverá a Rusia a su antiguo camino, etcétera. Bueno, venga, vamos a darle un poco más. Rusia sigue, según Putin, según la respuesta de Putin, Rusia sigue su propio camino. Espero que no se desvíe del camino de seguir sus intereses nacionales. Por supuesto, necesita integrarse. Nunca nos hemos negado a hacerlo, pero no me gustaría que Rusia volviera al camino que siguió hasta 2022. Como dije en mi discurso, que era un camino que implicaba una intervención oculta y velada contra nuestro país, destinada a subordinarlo a los intereses de algunos otros países que se creían con derecho a hacerlo. Rusia no puede existir en tal grado de tal estado de subordinación o semisubordinación. Y me parece que nuestro pueblo, la gente más sencilla, los ciudadanos de a pie, se dieron cuenta de esto cuando comprendieron lo que nuestros adversarios geopolíticos intentan hacernos. En fin, por eso esta es una pregunta tan importante con la que terminar, por supuesto, y que es la que cierra el discurso, bueno, todas estas 4 horas de Putin. ¿Qué demuestra toda la lógica de los acontecimientos actuales? La gente se dio cuenta de lo que estaba pasando, se dio cuenta de lo que intentaban hacernos, por muy bonito que pareciera y por muy condescendientes que nos dieran palmaditas en el hombro. Y es precisamente por eso por lo que se ha producido una consolidación de la sociedad rusa tan inusual, incluso diría que tan importante. Es con la comprensión de cuáles son los intereses cardinales y estratégicos del país, fortalecer su independencia, autonomía y soberanía. Durante nuestra campaña para las elecciones presidenciales, recuerdo que no tuve tiempo de seguirlo todo, pero estaba mirando, encendí la televisión, un corresponsal extranjero, algún corresponsal extranjero, por cierto, no recuerdo cuál, se acercó a un hombre en la calle en la región de Belgorod, en Belgorod. Probablemente puedan encontrar este episodio en los archivos. Y le preguntó, ¿a dónde va? Él responde, al colegio electoral. Pero es peligroso, te pueden entrar drones y te puedes hacer daño. ¿Por qué vas? ¿Por qué no tienes miedo? La respuesta fue muy breve. Era un hombre de mediana edad. Se volvió hacia él y le miró muy severamente y le dijo, soy ruso. Y se marchó. Esto es una respuesta muy de rusos. Un representante de cualquier grupo étnico de la Federación Rusa actual podría responder así, de la región del Volga. No quiero nombrar a nadie en concreto ahora porque tenemos 190 grupos étnicos y del norte de la Federación Rusa, del Cáucaso Norte, de todas partes, porque los acontecimientos de hoy han llevado a la máxima consolidación de la sociedad rusa y a la comprensión de lo que significa la soberanía para nuestro país. Este es uno de los fundamentos clave y vitales del desarrollo de Rusia y de su existencia en el futuro. Muchas gracias. Y aquí termina este programa. 3 horitas en estas semanas que les he dejado de Vladimir Putin, que veo que siempre genera mucho interés, mucha atención ahí en los comentarios. Y nada más, amigos, terminamos esta semana ya. Con esto damos por finalizado, también para descansar un poco la voz y volver con más fuerza, con mucho más, mucho mejor la próxima semana. Y ya saben, como siempre, el final de un programa es el principio del siguiente. Nos vemos muy pronto con mucho más. Y nada más que añadir. Cuídense mucho, que buena falta nos hace a todos y nos vemos de vuelta muy pronto. Hasta la próxima, amigos.